¿Cómo se percibe desde la perspectiva de Taiwán y desde la perspectiva de las diferentes fuerzas políticas dentro de Taiwán cuando Estados Unidos habla de retórica bélica e histeria respecto al continente? Ciertamente, Taiwán está bajo el gobierno del DPP en este momento. Así que la posición declarada tanto por el presidente Lai Ching-te como por otros miembros del partido está bastante dividida. Por un lado, impulsan una agenda de independencia de Taiwán, lo que significa independencia de la RPC, es decir, alejarse del continente con la esperanza de contar con el respaldo de Japón y Estados Unidos. Por otro lado, se están moviendo hacia una dependencia total de Estados Unidos en cuanto a avances económicos y tecnológicos. El mejor ejemplo de esto es TSMC. Así que se puede ver que Taiwán en realidad se está moviendo en dos direcciones, acercándose económicamente a Estados Unidos y dependiendo de su apoyo, y al mismo tiempo utilizando esa postura para alejarse del gobierno continental, la RPC. Dado que se entra en la línea roja o los intereses fundamentales de la República Popular China, hay un potencial de conflicto. Aquí vemos que el gobierno presta poca atención al potencial de conflicto, confiando prácticamente en la garantía o la retórica de Estados Unidos. Pero al mismo tiempo, en términos de relaciones económicas y comerciales, seguimos estando extremadamente vinculados a la RPC. Así que dentro de la sociedad en general, hay una voz muy fuerte del gobierno del DPP y muchas objeciones silenciosas y discretas de todos los partidos de la oposición y de personas que no se identifican con ningún partido. Eso es una cosa. El segundo punto es que, si miramos con atención, Jeff mencionó la similitud con la guerra de Ucrania. Y ayer vi la rueda de prensa de Trump y Netanyahu con horror. Creo que el inicio puede tener cierta similitud con la situación ucraniana, cuando Estados Unidos empujaba a Ucrania a cruzar la línea roja rusa. Pero el desenlace será notablemente similar a la situación entre Israel y Gaza, en la que Taiwán no tendrá voz ni será consultado en la negociación final, porque somos independientes. No formamos parte de ninguna organización internacional, no tenemos relaciones diplomáticas formales, ni siquiera con Estados Unidos. Así que, al igual que Gaza y sus gobiernos no fueron consultados antes del plan de paz final de 21 o 20 puntos, creo que si hubiera amenazas potenciales a la paz y la estabilidad, o un posible conflicto en el estrecho de Taiwán, y se llegara a una etapa en la que dos superpotencias nucleares decidieran mostrar su fuerza o entablar una negociación final, lamentablemente creo que Taiwán probablemente sería el último en ser informado, en lugar de ser parte de una solución política final equilibrada para la situación de Taiwán. Profesor Sachs, su respuesta. Claramente, Taiwán se encuentra en una situación muy peligrosa, y en situaciones como esta, siempre es importante recordar las palabras de Henry Kissinger, quien dijo célebremente que ser enemigo de Estados Unidos es peligroso, pero ser amigo es fatal. Lo que Kissinger quería decir es que Estados Unidos utiliza a sus amigos, es decir, que Estados Unidos les dice a otros países: estamos con vosotros, os apoyamos, podéis contar con nosotros, hasta que eso deja de ser cierto. Kissinger se refería a innumerables casos en los que Estados Unidos animaba a los líderes políticos de otros países a involucrarse en guerras, de modo que en la práctica se trataba de guerras por poderes entre Estados Unidos y la Unión Soviética, o entre Estados Unidos y Rusia. Y en algún momento, esas guerras se vuelven devastadoras para el país amigo. Y en algún momento, al menos hasta ahora, Estados Unidos ha elegido una vía de escape que deja al llamado amigo o aliado abandonado al final.
Por supuesto, la simpatía hacia ese país abandonado debe ser limitada porque, por lo general, han dependido ingenuamente de Estados Unidos, pensando que serán protegidos en algún tipo de enfrentamiento. Así que la relevancia de esa observación para Taiwán es muy directa y muy fuerte. Si algún líder taiwanés cree que Estados Unidos puede realmente proteger a Taiwán de algo que cruce la línea roja de la China continental, una verdadera línea roja, olvídalo. Es absurdo siquiera pensarlo. Y por eso he dicho en los últimos años, mirad a Ucrania, mirad a Ucrania. También podríais mirar a Gaza, podríais mirar a Afganistán. Podríais fijaros en casi cualquiera de estas guerras de elección en las que Estados Unidos se ha involucrado en los últimos años. Siria, Libia. La lista es muy, muy larga. Estados Unidos se involucra en guerras porque no escucha a las demás partes. Realmente simplemente avanza la fuerza y afirma una desacción señal de debilidad o propaganda fuerza del otro bando o faroles. Existir Estados Unidos tiende a actuar con arrogante extraordinario. Tiende a tomar a un cliente o vasallo y fortalecerlo, diciéndole, estamos contigo, eres genial, eres realmente importante para nuestra seguridad y vamos a respaldar tu seguridad. Y luego las cosas terminan muy mal. Si uno piensa en una confrontación entre Estados Unidos y China por Taiwán, creo que hay todas las razones, lamentablemente, para pensar que tal confrontación sería devastadora. Devastadora para Taiwán en primer lugar, pero pondría a Estados Unidos en segundo lugar en la lista de devastación. No ganaría tal confrontación de manera rotunda. Y en tercer lugar, por supuesto, cualquier confrontación entre potencias nucleares puede ser devastadora para todo el mundo, porque las cosas pueden salirse de control. Y cuando se pierde de manera convencional, siempre hay voces en el bando perdedor que dicen que hay que escalar hasta el final. Porque si perdemos convencionalmente lo perdemos todo. Perdemos nuestro estatus, perdemos nuestro prestigio, perdemos nuestras alianzas. En este caso, si fueran los Estados Unidos los que perdieran una confrontación militar con China a miles de kilómetros de la costa estadounidense, y eso es lo que sugieren los juegos de guerra que podría ser bastante probable, habría voces en Estados Unidos diciendo, no podemos permitirnos perder esto, porque entonces perderíamos Corea, Japón, Filipinas, perderíamos todas nuestras alianzas en Asia, nos echarían de Asia. Las consecuencias para Estados Unidos serían completamente devastadoras. Debemos escalar, y entonces uno se encuentra en un camino de posible destrucción global. Por eso no se deben cruzar las líneas rojas de otras grandes potencias. Mi propia opinión es que el principio básico es mantenerse fuera de los ámbitos de los demás. No recomiendo que China establezca una base militar en México. No saldría bien. No creo que China deba militar en ningún lugar del entorno americano. Ni hablo para ello. No creo que China lo hiciera y China por un momento. No tiene ningún interés en ello. Y de manera similar, nunca creí que Estados Unidos debiera tener bases militares en Ucrania, ni en el Cáucaso Sur, ni en ningún lugar alrededor de China. Por esa razón, esta es una proposición básica. He intentado en un pequeño ensayo reciente distinguir dos conceptos que creo que son completamente diferentes. Existe el concepto en las relaciones internacionales de esferas de influencia, que se consideran, bueno, dependiendo de quién lo diga, reclamaciones ilegítimas de autoridad por parte de una gran potencia sobre países más pequeños en una región. Así que, por ejemplo, China podría reclamar una esfera de influencia sobre el sudeste asiático, o Estados Unidos una esfera de influencia sobre las Américas. Pero hay un concepto diferente que creo que es válido, y es el de una esfera de seguridad, que consiste en que sí creo que las grandes potencias deberían decir con razón a los demás
especialmente a las otras grandes potencias, en particular a las otras potencias nucleares, no vengan a nuestras fronteras a amenazarnos, acosarnos, provocarnos o dividirnos. Y esto es cierto en el hemisferio occidental. Estados Unidos ha reclamado esto durante mucho tiempo en la doctrina Monroe, que tiene más de 200 años. A las grandes potencias europeas no nos molesten en nuestro propio vecindario. Y Estados Unidos debería respetar eso en otras regiones. De ese modo, creo que las principales potencias nucleares pueden mantenerse al margen unas de otras. Las líneas de ellos de los demás y para una guerra nuclear. Lo que es la principal misión de la diplomacia en este mundo es autodestruirnos. Y no debemos dejarnos llevar por provocaciones, accidentes o el incumplimiento de líneas rojas, lo que podría llevarnos a una escalada completamente devastadora. Así que este es mi punto básico, la prudencia. Vivimos en un mundo con miles de armas nucleares. China ha expresado líneas rojas respecto a Taiwán, que en mi opinión son completamente comprensibles desde un punto de vista histórico. Y son las líneas rojas de China, deben ser comprendidas y respetadas. Y la paz está respetada sobre Train. Pero el punto es que debemos evitar una confrontación nuclear o un enfrentamiento entre potencias nucleares. Dr. Ley, algo que usted mencionó se relaciona con lo que acaba de decir el profesor Sachs. Se trata de ignorancia o de una omisión deliberada por parte del DPP respecto a la fragilidad de depender de la garantía estadounidense para la seguridad de Taiwán dentro del marco de lo que proponen. Me gustaría saber si podría contarnos un poco sobre cómo está respondiendo la élite gobernante en Taiwán a la nueva estrategia imperial global que las élites estadounidenses están desplegando en todo el mundo. Estoy pensando, por ejemplo, en cómo se ha obligado a Corea del Sur a realizar una inversión de $350 mil millones, algo que no puede materializar sin una enorme cantidad de líneas de intercambio. Representa algo así como el 70% de sus divisas. Incluso con Taiwán, estamos viendo que TSMC se ve obligada a producir en Arizona, a ceder sus derechos de propiedad intelectual, etc. Así que, bajo este conjunto de contradicciones, hemos estado viendo mucho replanteamiento en lugares como India y Brasil. ¿Cómo están respondiendo las élites gobernantes que hasta ahora han elegido deliberadamente la ceguera ante la realidad a este tipo de tácticas de presión? Bueno, muchas de las cosas que mencionaste ocurrieron después del 2 de abril de este año. Bajo el pretexto de la negociación comercial, el actual gobierno del DPP no solo ha consentido, sino que también ha asistido y facilitado el traslado de las industrias de alta tecnología de Taiwán a Estados Unidos. No se trata solo de TSMC ni solo de la cantidad de dinero. Con las demás empresas satélite y fábricas que se trasladarán junto a TSMC, estimamos, según las revistas más autorizadas, que alrededor de 200,000 talentos se mudarán junto con estas empresas. Ese recuento comenzó con 85 empresas y ha crecido hasta unas 200 empresas en la sede de TSMC en Estados Unidos. Así que, si crees que TSMC es un escudo de silicio para Taiwán, piénsalo de nuevo, porque el escudo de silicio se trasladará de Taiwán a Arizona y Texas. Así que ese es el primer punto. En segundo lugar, si observas lo que ocurre en el Pacífico Occidental, me sumo a lo que dijo Jeff antes. Estados Unidos ha tenido previamente instalaciones militares muy fuertes en Japón y Corea, recientemente en Okinawa, las islas frontales muy cerca de Taiwán, y luego en Filipinas. Filipinas acaba de conceder a Estados Unidos 9 bases militares adicionales. Así que si analizas el proyecto de disuasión del Pacífico, las instalaciones más destacadas estarán en Filipinas. Una vez más, sin Taiwán en el medio, aún lograron construir una línea de perlas en la primera cadena de islas. Todo esto es coherente con la estrategia estadounidense de paz a través de la fuerza. Y como acaba de decir Jeff,
tienes una esfera de influencia o una esfera de seguridad. Esto es lo que China ha estado haciendo. Solo hay que pensar en el AirCEP y en la negación aérea y el antiacceso de China. Uno se refiere a la esfera de influencia, el otro a la esfera de seguridad. Está muy claramente delimitado, el área que preocupa a la RPC y para la que está construyendo un ejército que respalde sus propias preocupaciones de seguridad. Pero Estados Unidos mantiene una presencia militar expansionista en el Pacífico Occidental. Recientemente, un submarino nuclear clase Virginia estuvo en Filipinas. Anteriormente, se han instalado cada vez más sistemas de misiles guiados en Corea. Están trasladando los submarinos nucleares clase Virginia a Australia. Así que, en el plan general de Estados Unidos, no solo habrá armas convencionales, sino también submarinos nucleares, las armas más letales, apostados y posicionados en el Pacífico Occidental. Eso podría suponer un potencial de escalada. Volvamos a nuestra historia. Taiwán y China iniciaron oficialmente una guerra civil que quedó inconclusa. El 1 de octubre de 1949, justo hoy, la República Popular China estableció su gobierno. Entonces, había dos gobiernos diferentes a ambos lados del estrecho de Taiwán, uno en Taiwán, que es la República de China, y otro en la China continental, que es la República Popular China. Ambos afirmaban ser la única representación legítima de toda China. Así que todavía estamos en una guerra civil que no se ha resuelto. No hubo un acuerdo de paz al final. Ninguno de los dos bandos prevaleció sobre el otro. Así que técnicamente es en estado de guerra civil, pero de facto hemos estado en paz durante los últimos que se lanzó sobre territorio controlado por la ROC, que es el gobierno de Taiwán, fue en 1958, el año en que nací. Así que nunca olvidaré ese año. Hace 66 años se lanzó la última bomba sobre territorio controlado por el Kuomintang, pero desde entonces hemos estado de facto en paz. Eso es lo que quiero decir. Perdón, me expresé mal antes. Así que estamos de facto en paz. ¿Y por qué de repente en los últimos 3 años hablamos constantemente sobre la posibilidad de una guerra? No olvidemos que Taiwán solía tener una presencia militar estadounidense muy fuerte. Teníamos el Grupo Asesor de Asistencia Militar, que entrenaba a todas nuestras fuerzas armadas. También teníamos una base aérea en la parte central de Taiwán, llamada CCK, y una gran base naval estadounidense en la parte sur de Taiwán, en Suoying. Así que Taiwán contaba con una presencia militar estadounidense extremadamente fuerte, y Estados Unidos era un aliado que nos entrenaba y cooperaba con nosotros. Teníamos una fuerte operatividad conjunta, pero todo eso cesó repentinamente a finales de 1978. De hecho, el 1 de enero de 1979, Taiwán dejó de ser un aliado de Estados Unidos. Estados Unidos rompió relaciones diplomáticas. El Tratado de Defensa de Taiwán terminó 6 meses después, así que ya no tenemos una relación oficial de defensa con Estados Unidos. Así que toda esta retórica sobre apoyar a Taiwán y la presencia militar, que en realidad es bastante significativa en Taiwán, y las tropas taiwanesas enviadas a bases estadounidenses en el extranjero y en el territorio continental para entrenamiento, eso ha estado ocurriendo en los últimos años y meses recientes. Pero con todo esto aún no se puede reemplazar el tipo de relación de Tratado de Defensa Conjunta Estados-Taiwán o Estados Unidos-ROC, que existía antes de la ruptura de relaciones diplomáticas en 1979. Así que el gobierno del DPP puede tener la ilusión de que Estados Unidos está apoyando militarmente a Taiwán, y este año estamos aumentando nuestro presupuesto militar en aproximadamente $1 billón taiwaneses. Pero en realidad no tenemos el nivel de interoperabilidad conjunta ni el nivel de apoyo que era nuestra realidad y protegía a Taiwán antes de 1979. No hay nada que se le parezca. Así que cualquier ilusión de apoyo estadounidense a Taiwán creo que es simplemente un guión muy bonito propagado por los actuales diplomáticos de Washington, así como por el personal del Departamento de Estado, y los jóvenes e inexpertos funcionarios del DPP
simplemente se lo creyeron todo. Aceptaron esta falsa promesa como si fuera un compromiso real de defender Taiwán. as a real promise to defend Taiwan.